Bienvenidas, bienvenidos a este video en el que trataremos el tema del proceso de selección para la admisión en educación básica. Mi nombre es Guadalupe Albores Castro, soy directora de CEFORMA, institución en la que ya tenemos una larga trayectoria en los procesos de formación y acompañamiento a jóvenes que aspiran a participar en el proceso de admisión a la docencia. Entonces, he preparado para ustedes una presentación y bueno, vamos a ella. Vamos a compartir pantalla e iniciamos. Bueno, lo primero que me gustaría comentar con ustedes es que el espacio desde donde estamos trabajando es CEFORMA, Centro de Formación Docente. Nuestro centro de formación está ubicado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y como les comentaba, somos una institución que tiene ya una larga trayectoria en estos procesos de acompañar y formar, ofrecer herramientas de profesionales a quienes aspiran a ser docentes de educación básica. El día de hoy, pues vamos a hablar del proceso de selección para la admisión a la docencia. ¿Qué nos proponemos que aprendan? En primer lugar, vamos a revisar las bases normativas por las que todo aspirante a ser docente de educación básica debe participar en este proceso de selección. Como veremos, es un proceso que está perfectamente normado, perfectamente regulado, y es muy importante que todas y todos ustedes conozcan cómo se regula este proceso. Otro aprendizaje que nos proponemos lograr es que se comprenda qué es el proceso de selección a la docencia, en qué consiste, cuáles son sus fases y qué deben prever en cada una de ellas. El último aprendizaje, y no menos importante, es que se considere cuáles son las valoraciones que presentarán y cómo deben prepararse para cada una de ellas. Bien, entonces el primer tema que vamos a abordar es ¿por qué debo participar en un proceso de selección para la admisión en la educación básica? Cada año, en cada estado, las secretarías de educación de la entidad o institutos de educación, según sea el caso, emiten una convocatoria para el proceso de selección para la admisión en educación básica. En esta convocatoria se llama a participar tanto a egresados de escuelas normales como de instituciones de formación docente, como son la Universidad Pedagógica Nacional, los centros de actualización del magisterio, pero también se convoca a egresados de instituciones de educación superior, tanto públicas como particulares, que tengan relación con la educación o que cubran el perfil pedagógico que las mismas convocatorias establecen. Pero, ¿de dónde surge esta convocatoria? ¿Cuáles son sus fundamentos? Como ustedes pueden ver, toda convocatoria tiene en su parte inicial, establece muy claramente cuáles son los fundamentos normativos que están regulando este proceso. Y es así como lo primero que debemos de tener presente es que en el año 2019, en mayo del 2019, se publicó la reforma al artículo 3º más reciente. Esta reforma derogó la que
venía desarrollándose en 2017 y, bueno, estableció con un nuevo rostro la figura del docente. La reforma del artículo 3º es amplia. El artículo 3º contiene diversos, digamos, regula de manera muy amplia todo la educación, el sistema educativo de nuestro país. Pero en este caso nada más me voy a referir a la figura, a cómo se estableció la figura del docente y además cómo se establece la carrera por la cual tanto las maestras como los maestros ingresan al sistema y paulatinamente van escalando, van desarrollando sus diversas funciones en el propio sistema educativo. La primera idea entonces es que las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo. Y dice el artículo 3º que por lo tanto se reconoce su contribución a la transformación social. El párrafo 7º es muy claro cuando establece que la ley reglamentaria, que es la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, establecerá las disposiciones para que esta carrera se vaya desarrollando. Pero es en el párrafo 8º donde encontramos claramente normado que la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza tanto la función docente como directiva o de supervisión deberá realizarse a través de procesos de selección. Y este es el primer gran fundamento del proceso de selección para la admisión, como está aquí señalado, ¿verdad? También hay procesos de promoción y reconocimiento, pero en nuestro caso, pues nos circunscribiremos a el proceso de admisión. Entonces, este proceso de admisión deberá realizarse a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones. Y la ley de la que ya hablamos, pues establecerá los mecanismos por los cuales se debe de desarrollar este proceso. Entonces, es importante recordar que con la reforma constitucional al artículo 3º, se publicaron, en primer lugar, 3 leyes secundarias en el primer momento. Esto fue en 2019, en el mismo año. Recientemente, en este año de 2021, se acaba de aprobar la Ley General de Educación Superior. Pero nosotros haremos énfasis en 2 leyes sustantivas que regulan la profesión docente y la carrera docente. La primera de ellas es el decreto por el que se expide la Ley General de Educación. Esta Ley General de Educación en realidad se modifica y, bueno, una novedad que tuvimos acá es que con esta nueva ley se abrogó la Ley General de la Infraestructura Educativa. Pero lo importante aquí es recordar o subrayar que la Ley General de Educación también tiene diversos artículos que norman y regulan la profesión docente. Pero la ley que de manera muy puntual explica o señala la normativa por la cual se debe regir la carrera de maestras y maestros es precisamente la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Entonces, encontramos, este es un esquema
que tiene los primeros 4 títulos, donde ustedes pueden apreciar que en el título 4 se regulan los procesos de admisión y promoción docente en educación básica y media superior. El capítulo 2 está dedicado explícitamente a el proceso de admisión en educación básica. Entonces, este es el gran marco normativo por el que se establece cómo debe de desarrollarse este proceso de selección para la admisión en educación básica. Bien, entonces, antes de continuar, recapitulemos. Reforma el artículo 3º, establece que maestras y maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y en el párrafo 7º se establece que es precisamente la ley reglamentaria del sistema para la carrera de maestras y maestros quien definirá los mecanismos por los cuales se debe de desarrollar el proceso de admisión. Y aquí está señalado explícitamente en el párrafo 8º. Estos, tanto la reforma al artículo 3º como la Ley General de Educación y la Ley General para el sistema para la carrera de las maestras y los maestros, las vamos a encontrar como referentes de todos los documentos normativos que orientan todo el proceso de selección. Bien, ahora pasemos al segundo momento para tratar de señalar, de explicar en qué es y en qué consiste este proceso de selección para la admisión a la docencia. Los documentos normativos no señalan qué es. Lo podemos inferir a partir de el propósito que está señalado en las disposiciones específicas que regularon el proceso de selección para este año reciente, 2021-2022, ¿no? 2021-2022, sí. Bien, entonces, ¿qué nos dice este documento normativo? Bueno, que el proceso de selección se propone, aunque es reiterado decirlo, seleccionar a estos aspirantes que cuenten con un perfil profesional. Del perfil profesional vamos a hablar más explícitamente y de manera más amplia en un segundo video, porque es un concepto clave para este proceso de selección. Pero, entonces, lo que nos debe de quedar de este propósito señalado acá es que el sistema educativo mexicano se propone seleccionar a los docentes, a las y los docentes que cuenten con este perfil profesional que la propia Secretaría de Educación establece y que les permita con este perfil profesional contribuir a la formación y el máximo logro de los aprendizajes de los educandos. Entonces, en el centro del sistema educativo, la preocupación es contar con excelentes maestros para desarrollar las mayores habilidades en las alumnas y los alumnos de educación básica. ¿Qué autoridades intervienen en este proceso? Es importante que ustedes empiecen a identificar acá que vamos a estar hablando permanentemente de 2 niveles de autoridad. El primero es la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, que es la instancia de la Secretaría de Educación Pública que está encargada por norma, por ley, de regular todos los procesos como su nombre lo indica, de la carrera de las maestras y los maestros.
¿Qué tareas desempeña la unidad del sistema para la carrera de maestras y maestros, cuyas siglas son USICAM, y así vamos a referirnos constantemente a ellas? Bueno, sus tareas son que tienen la rectoría de todo el proceso y por lo tanto es la instancia que emite todos los lineamientos normativos a lo largo de él. Diseña y aplica las valoraciones y elabora y publica la lista de los resultados. Es decir, la USICAM es la instancia rectora de todos los procesos de admisión, de promoción, de reconocimiento de maestras y maestros. Esta es la instancia federal. Pero en cada entidad también juegan un papel trascendental para estos procesos las secretarías de educación o los los institutos de educación, es la palabra que no encontraba, los institutos de educación estatales, como es el caso de Oaxaca o de Aguascalientes, por ejemplo, que así se nombran, institutos de educación. Bien, entonces, cada instancia estatal, a su vez, tiene una coordinación del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. En nuestro caso, en Chiapas, pues sus siglas son COSICAMCH, ¿no? Porque terminamos con la Che de Chiapas. ¿Y qué tareas desarrolla la instancia estatal? Bueno, pues es quien emite las convocatorias en cada entidad, es quien va a registrar las plazas disponibles para cada proceso, verifica la documentación que cada aspirante va a subir a la plataforma, da seguimiento al desarrollo del proceso, es quien está muy pendiente de que las valoraciones, por ejemplo, se lleven a cabo y sin contratiempos, y una vez que se elaboraron y publicaron las listas de resultados por parte de la USICAM, es la instancia estatal quien va a asignar las plazas docentes de acuerdo al orden de las listas que se hayan publicado. Es importante entonces que vayamos considerando a estas autoridades y tenerlas presentes para distinguir cuáles son las competencias de una y de otra. ¿Cómo se desarrolla el proceso de selección? Bueno, en primera instancia es importante saber que en el mes de diciembre, tanto en el año 2020 como en el 2019, perdón, y el 2020, fue en el mes de diciembre que se publicaron los calendarios para regular el proceso del siguiente ciclo escolar. Y bueno, este año pues esperemos que se mantenga esta misma calendarización, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, vamos a conocer un calendario con las fechas en las que vamos a saber, bueno, todas las fechas importantes. La más interesante para la mayoría de los aspirantes es saber cuándo se emitirán las convocatorias. Pero, bueno, en la experiencia que nosotros tenemos, es importante que ustedes sepan que no hay que esperarse hasta el mes de diciembre para empezar a prever todo este proceso de preparación. Bien, entonces un calendario, y el mismo calendario nos va a ir ahí, nos refiere cuando se actualizan los perfiles profesionales y cuando se actualizan y emiten las disposiciones generales y específicas que regulan el proceso de admisión.
Aquí tienen ustedes estos dos documentos normativos fundamentales que son las disposiciones generales y las disposiciones específicas. Las disposiciones específicas, en concreto para la admisión en educación básica, son las que nos van a señalar en cada periodo cuáles son las fases que deberán de ocurrir para el proceso de selección. Lo que llevamos hasta ahora, y que esperemos que siga siendo la lógica de este proceso, es que el proceso tiene tres fases. Una fase previa a la aplicación de las valoraciones, una fase de aplicación de las valoraciones y una fase posterior a que se aplican estas valoraciones. En la fase previa, pues vamos a encontrar que se deberá publicar la convocatoria, los aspirantes realizan su preregistro cumpliendo todos los lineamientos que enseguida vamos a explicar y se desarrolla el registro y verificación documental. Esto la responsable de este registro y verificación documental es la instancia estatal. Aquí en esta fase, para cerrar, presentan las evidencias documentales y la instancia estatal emite una carta de aceptación para que puedan continuar o de rechazo que, ya no les permite dar continuidad a todo el proceso de selección. La segunda fase es la fase de aplicación de las valoraciones, es decir, de las evaluaciones. Nos vamos a referir a ellas enseguida. Y la tercera fase es cuando se integran los resultados, se procesan y se publican en una lista ordenada una vez que se valoran todos los elementos multifactoriales. A partir de este año, a partir de esta administración, la Secretaría de Educación Pública inició un proceso en el que valoran diversos factores. Por eso se le llamó a esta una valoración multifactorial. En esta evaluación multifactorial se consideran una serie de requisitos que deben de cumplir los aspirantes, se ponderan una serie de factores y se desarrollan además estas evaluaciones. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, el primero de ellos es que se acrediten estudios mínimos de licenciatura. El documento del que hablamos de las disposiciones generales, pero sobre todo las disposiciones específicas, es el documento en donde se establece claramente qué requisitos y en qué condiciones se deben de presentar cada uno de estos documentos. Entonces, acá vamos a encontrar que para acreditar los estudios mínimos de licenciatura, pues se pueden presentar cualquiera de estos documentos que están aquí señalados. También estas disposiciones específicas van a establecer que si es una constancia oficial de estudios, en qué condiciones deben de presentarse. Entonces es muy importante que se conozca este documento una vez que se publique. Otro requisito es que se tenga formación docente pedagógica. Para el caso de quienes no tienen la formación docente pedagógica, quienes no la tienen, ahí también se establece qué tipo de documentos son los que deben de cumplir para participar en este proceso. Por ejemplo, en este periodo que acaba de concluir, uno de nuestros estudiantes que tenía la licenciatura en filosofía,
pero tenía la maestría concluida en ciencias de la educación, bueno, pues pudo presentar sus documentos y acreditó así su formación docente. En el caso de que se participe para un proceso de docente de inglés, pues se deberán de acreditar estudios en esta materia y el documento de disposiciones específicas establece el nivel de estudios y los certificados que deben de presentar quienes aspiren a participar como docentes de esta asignatura. Entonces, bueno, estos son los requisitos que se deben de cumplir. Pero, como recordarán, tenemos el segundo momento que se valoran una serie de factores. Y fíjense que los requisitos no tienen ninguna ponderación en la evaluación y en la valoración que les asignan, pero los factores sí. Estos factores, por ejemplo, son el promedio general de la carrera y la evaluación obviamente varía dependiendo si el promedio de la carrera, que va en la escala de 6 a 10, el máximo puntaje, es decir, si un aspirante tiene el 10.0 de promedio, entonces ese aspirante tendrá por ese hecho un 5% de la puntuación global. Dependiendo del puntaje que tengan, más bien dependiendo del promedio que tengan, será la puntuación que se les asigne. Otro factor que se presentó, que se valoró en estos 2 años recientes, son los cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial. Los documentos que se solicitan hasta ahora son 20 horas como mínimo por cada documento y el número máximo de horas que se consideraron en esta evaluación son 200 horas de cursos extracurriculares. Esto les otorga el 5% de la puntuación global si son las 200 horas. Y de ahí, pues la escala y la puntuación más bien la puntuación varía dependiendo de el número de horas que se acredite. Otro factor que se consideró son los programas de movilidad académica. Y, bueno, estos programas de movilidad académica pueden ser tanto nacionales como internacionales. La estancia mínima es de 30 días naturales y lo que se consideró en la evaluación es un máximo de 1 año. Ese año les otorgó a los aspirantes que acreditaron el 5% de la puntuación global, pero bueno, si acreditan 6 meses, pues será la mitad de esta puntuación y de ahí se aplica una fórmula para calcular la puntuación. El punto más discutido por los aspirantes en este proceso reciente 2021-2022 pues fue la experiencia docente, porque fíjense que para el proceso 2020-2021 se consideraron las convocatorias pidió 3 años y eso otorgó el 15% de la puntuación global. Pero para el periodo 2021-2022 que acaba de concluir, la experiencia solicitada máxima fueron 10 años y con eso se otorgó el 15% de la puntuación global. La experiencia docente que se considera es de un mínimo, al menos, perdón, aquí tenemos un error, pero es al menos 1 mes. Y es muy importante cuidar las características de los documentos probatorios.
Estos documentos probatorios están señalados, como dijimos, en el documento de disposiciones específicas del proceso. Entonces, cuando llegue el momento que cada uno de ustedes tenga que presentar estos documentos, es fundamental revisar con mucho cuidado las características que tanto este documento como las convocatorias establecen. Bien, y el tercer elemento de esta evaluación, valoración multifactorial, pues es lo que la UCICAM denomina el sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes. En este sistema está formado por 2 o 3 etapas. Si el aspirante se postula para ser docente de educación indígena, tendrá que presentar una etapa 3. De lo contrario, bueno, si se postulan para ser docentes de educación no indígena, deberán de cubrir únicamente las 2 primeras etapas. La primera etapa se denomina curso de habilidades docentes para la nueva escuela mexicana, como vamos a revisar enseguida. Es un curso en línea que les otorga el 20% de la puntuación global, y en la segunda etapa está formado por el instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes, que otorga el 50% de la puntuación global. A este sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes me voy a referir en el siguiente momento de mi exposición. Ahorita quisiera nada más, como síntesis, recordar que entonces esta valoración multifactorial está formada por requisitos, factores y el sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes para quienes no se postulan para ser docentes de educación indígena. Y aquí tienen ustedes la ponderación de cada uno de los factores, que es lo que fuimos mencionando hace un momento, y de la misma manera el sistema de apreciación, pueden ustedes ver la ponderación. De manera que si ustedes analizan, podemos apreciar acá que el 70% de su valoración descansa en la acreditación de estas 2 valoraciones. Si se es aspirante a la docencia en educación indígena, la ponderación cambia porque se integra esta etapa 3 que les otorga el 20% de la puntuación global. Bien, bueno, pues esto es digamos, la manera en que intentamos explicar este punto de mi exposición a manera de pregunta. ¿Qué es y en qué consiste este proceso de selección para la admisión a la docencia? Aquí dijimos, señalamos puntualmente en qué consiste, cuáles son sus fases y pues los documentos que ustedes deben de ir considerando. La última parte de este video explicativo se va a centrar en cuáles son las evaluaciones para las que se deben preparar. Y bueno, ya revisamos que se trata de 2 etapas. Fíjense, me voy a referir con un poquito de más detenimiento en este momento. La etapa 1 es un curso de habilidades docentes para la nueva escuela mexicana. Son 40 horas que se cursan en línea y la UCICAM les da acceso
una vez que ustedes han completado todo su registro en el proceso. Es fundamental que este curso lo realicen porque son, como dijimos, 20% de su evaluación, de su valoración está acá. Entonces, son 40 horas en línea, está formado por 4 módulos en el que se intenta que el aspirante reconozca los principales aspectos de la nueva escuela mexicana. Pero no es suficiente concursarlo porque también deben de acreditarlo. Y la acreditación de esta etapa se da el mismo día en que acreditan el otro instrumento, que es el de la etapa 2, que es el instrumento de conocimientos y aptitudes docentes. Este instrumento es un instrumento con reactivos de opción múltiple. En los 2 años que llevamos de esta administración ha consistido en 100 reactivos. Y bueno, ahora podemos identificar que este instrumento tiene un componente general y un componente específico y que tiene como objetivo, pues, evaluar, valorar los conocimientos y aptitudes docentes que demuestren que el aspirante, pues, cumple este perfil profesional establecido por la propia Secretaría de Educación Pública. Bueno, como dijimos, quienes aspiran a ser docentes de educación indígena, pues presentarán una etapa 3 que consiste en la evaluación tanto de las competencias y habilidades lingüísticas de una lengua indígena. Esto es comprensión auditiva, expresión oral, comprensión oral y la expresión escrita. Bueno, algo más de cada una de estas etapas. Cada aspirante, como dijimos, este curso de la etapa 1, a este curso van a acceder cuando han completado su registro y han sido aceptados. Y entonces la UCICAM establece un calendario que les va dando acceso para que ustedes lo puedan cursar. Y como dijimos, es fundamental realizarlo, pero hoy sabemos que también es muy importante que conserven los materiales para estudiar y prepararse para acreditarlo. No es suficiente solo con cursarlo, porque se acredita también con una evaluación formado de reactivos de opción múltiple. El segundo instrumento, que es quien otorga, este instrumento es quien puede ofrecerles el 50% de su valoración, es un instrumento de conocimientos y aptitudes docentes. Como les decía, del perfil profesional vamos a hablar en otro video para que pues profundicemos en qué consiste este perfil profesional. Por ahora es muy importante que ustedes vayan registrando que la base de esta evaluación pues es acercarse a cumplir con estos dominios que están establecidos en este perfil profesional. El instrumento está formado con reactivos de opción múltiple para los que, para resolver este instrumento, la UCICAM publica guías de estudio. Desafortunadamente, en este año, pues la publicación de estas guías sucedieron bastante tarde, porque la bibliografía que está señalada, pues es una bibliografía amplia y esta bibliografía está distribuida
en un componente general que es el componente de educación básica, porque recuerden que ustedes, independientemente de que vayan a ser maestras, maestros de educación preescolar, educación inicial, escolar, primaria o secundaria, o maestras, maestros de educación física, inglés o educación especial, pues son maestros de este gran componente del sistema educativo mexicano, que es la educación básica. Por otro lado, también tendrán ustedes que resolver reactivos del componente específico de su nivel o modalidad. Obviamente, el propósito, dice la UCICAM, de este instrumento, pues es valorar los conocimientos y actitudes docentes, siempre considerando como base el perfil profesional. ¿Qué documentos son importantes de considerar? Nos vamos a referir en otro video al documento de perfil profesional, que está establecido en un documento que también es el punto de partida de la UCICAM, que es el marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en la educación básica. Como decíamos, la UCICAM también publica guías de estudio con una bibliografía amplia que, bueno, pues por fortuna, ¿verdad? En la misma guía les da la referencia para que ustedes puedan descargar cada uno de estos documentos que forman la bibliografía. Y bien, pues estos sería como un panorama general de todo este proceso de selección. Les dejo por acá los datos de nuestro centro de formación y bueno, nos pueden seguir también en nuestras redes sociales y estamos siempre pues a sus órdenes para tratar de acompañarlos y aclarar las dudas que se van desarrollando en este proceso. Quedo a sus órdenes y pues me da mucho gusto el encuentro. Si hay dudas o comentarios, pues siempre estamos dispuestos a dialogar, responder, atenderlos en la medida de nuestras posibilidades. Hasta pronto y pues espero que sigamos encontrándonos en los próximos videos explicativos. Que estén muy bien.